La naturaleza imita al arte. Esta no es solo una de las afirmaciones más conocidas de Oscar Wilde, también es la premisa para entender su obra. Y hoy vamos a ver uno de sus ingeniosos textos llevados al cine. Wilde parece al mismo tiempo disfrutar y abominar de los escenarios y escenas que ofrecía la alta sociedad británica. Una paradoja que dio sus mejores resultados en comedias ácidas no exentas nunca de crítica social, con diálogos tan rápidos como punzantes, solo aptas para cerebros no abotargados por las convenciones sociales. Las mismas que tuvo que padecer este espíritu inteligente y hedonista que asumió, tanto en su obra como en su vida, las contradicciones de un modelo social en el que imperaba la hipocresía, ocultando las pasiones bajo el manto de un verbo audaz e implacable. Oscar Wilde solía hablar mucho de modas y ya saben que moda es lo mudable. Para mí ellos desde luego no lo son, son unos clásicos ya imprescindibles del callejón. Oliver Garvín, ¿qué tal? Me encanta esto de que no pasemos de moda, está bien, bien, aquí seguimos. José Luis Pozo, José Chu. Aquí atravesando el callejón. Y Mercedes Justo, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Todos ellos son miembros del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina y saben muchísimo de cine y por eso les van a recomendar hoy esta película, Oliver. Pues mira, es que yo imaginarme que toda esta película la hacen en unos estudios y ver esta Inglaterra grandiosa, cómo nos la van a dibujar ellos y estas caras tan pálidas y a la vez toda esa cantidad de movimiento que nos va a transmitir la película. Es una gran película, una película con un tema de fondo y una película con una acción bastante ágil que se va a ir desarrollando. No os vayáis porque se hace muy fácil de ver y os la recomiendo. Sí, desde luego se hace fácil de ver, tiene mucho movimiento. Lo que pasa es que no es ninguna pega, ¿eh? Es el lenguaje tan rico de Wilde, ¿no? Que te dice cosas y sin embargo no hay que saber el significado de lo que dice, sino de lo que no dice. Y eso pasa muchísimo. Entonces es conveniente que se la graben y que la vuelvan a ver, sobre todo para enterarse de todas las cosas interesantes que dice el autor de la obra de teatro, que es bastante fiel, Korda, cuando la lleva al cine. Mercedes. Sí, es cierto que hay que estar con las orejas muy abiertas porque a lo mejor en el diálogo de 15 segundos dicen una cantidad de frases ingeniosas increíbles, pero yo diría que también hay que verla eso por la escenografía, por los vestidos, por las joyas que salen, los decorados, todo, bueno, es impresionante para pasar un buen rato. Bueno, pues vamos a pasar un rato estupendo viendo Un marido ideal. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Un marido ideal, una película de Alexander Korda dirigida en 1947 y basada en la obra teatral de Oscar Wilde. Una de las obras teatrales de Wilde más exitosas y más ricas. Sí. Hombre, no es de las más conocidas, ¿no? El abanico es más conocida, la importancia de llamarse Ernesto. Lady Windermere es sí, más pero conocida. esta sí, y esta a mí me gusta mucho, A mí me parece un pedazo de obra de teatro y la verdad es que es un pedazo de película. Los dos actores, bueno, de los 4 actores yo creo que me quedo con 2, Dos que lo hacen magnífico y los otros, pues bueno, no lo hacen tan mal, ¿no? Sí, antes lo hablábamos, ¿no? Mientras veíamos la película. Paulette Goddard, que hace de la señora, viuda, es viuda, ¿no? Sí, o divorciada, viuda porque Se viuda supone dos que veces. viuda 2 veces. Chiflin, ¿no? Chevelley, y el jovencito, el que hace así del soltero de oro. A mí me gusta mucho. El matrimonio es verdad que a mí me chirría un poco. Sí, no acaban de estar muy creíbles. Sí, así lo decíamos antes. Él es un personaje, el actor jovencito, Michael Wilding. es un típico de obras de Wilde, ¿no? El personaje en la novela de Dorian Gray sería no me acuerdo ahora cómo se llama. No, el amigo de Ernesto. El amigo de Ernesto, no el pintor, sino el otro, el interesante. Siempre hay un personaje que es absolutamente interesante. En el abanico de Lady Windermere también pasa, hay alguien que es muy interesante, ¿no? Que yo creo que es un poco el alter ego del mismo Oscar Wilde. Sí, un personaje hedonista que parece que está de vuelta de todo,
muy mundano y a la vez muy culto y muy... Sí, es como si él quisiera estar en todas sus obras. No, y que le va haciendo inteligente también, ¿no? Que es un poco ahí el que va buscando también. Que saca punta todo. Sí, a mí sobre todo lo que me gusta así de primeras, ¿no? El juego que tiene la película entera con las luces y las sombras, ¿no? Porque sobre todo en las escenas, cuando todavía usan las velas y en las escenas de interior se nota muchísimo cuando van, según el contenido que vayan diciendo, se van colocando en la luz o en la sombra. Y fíjate que pese a ser teatral, como estáis diciendo, hace lo difícil, ¿no? Que es hacerlo cinematográfico y mantener esa tensión con los cortes, con las frases adecuadas y demás. Y no sé, me parece muy acertado porque la obra de teatro, que parece ser tan fiel, hacerlo tan ágil y con estos personajes. Y sí, y son pocos, son en realidad 3 o 4 los personajes que la mantienen. Son 4. Sobre todo me llama la atención también mucho que hay algún personaje que en esta película sale al principio, en este baile, ¿no? Las señoritas que hablan de los cotilleos y empiezan a decir que se van a comer con cualquiera y solo leen porque ya no tienen que cenar por la noche y demás. Y es muy curioso porque eso en una película de hoy día sería inconcebible, ¿no? Porque habrían recortado esos personajes porque luego no vuelven a aparecer. ¿No? Que es lo que decimos, que la obra de teatro es la que mantiene toda la tensión de la obra y lo hace muy bien, pero ahí están esos personajes. Este color que se ve en esta película, en las otras dos más famosas o más conocidas de Korda, pues son en blanco y negro, la de La vida de Enrique VIII y la de Rembrandt, ¿eh? Y sin embargo tiene ese blanco y negro expresionista, ¿no? Es que este hombre es húngaro, ¿no? Sí. Húngaro, pero bueno, ha estado en Alemania, en Inglaterra y yo creo que en París también. Bueno, el caso es que el cine europeo... Pues si no ha estado en Alemania, pues habrá estado, porque vamos, se nota que Austria estuvo, sí, el expresionismo está en el cine de este hombre. En esta se ve menos porque es en color, pero en las dos que hemos nombrado antes, sobre todo en la de Rembrandt, me parece que es un claro ejemplo, ¿no?, de expresionismo. Y el movimiento lentísimo de la cámara y justo la frialdad que transmite cuando no se mueve nada la cámara y cuando sin embargo está accediendo a la información, ¿no?, de lo que va sucediendo. Ahí lo tiene también, lo marca muchísimo en dirección. Mencionaba ahora mismo José Chu el tema del color y a mí me recuerda un poco este color a otras producciones de otros directores británicos, porque luego Korda vivió la mayoría, bueno, trabajó en Gran Bretaña y me recuerda a Pressburger y a Powell, a las zapatillas rojas y este tipo de... Sí, colores muy vivos, ¿verdad? Que no es habitual. Que se salen de la pantalla, es increíble. Que no es Tecnicolor, porque el Tecnicolor también es vivo, pero es que no es distinto, es como otra textura del color, no sé, como... Me da un toque artificial. Los edificios a veces tienen unos colores imposibles, unos verdes que pocas fachadas están pintadas de ese verde. Las cortinas, bueno, que no Pero luego también es que es muy difícil la combinación que hace con exteriores e interiores, porque la mayoría de la película es en interior y en estudio, que de hecho hasta si te fijas en algunas de las ventanas se ve que las casas que se ven son decorados, que además no lo esconden, que es un poco curioso el tema, pero para contrastar luego todas estas imágenes que sí que se ven de exteriores, pues quizás eso sí que es un trabajo difícil, ¿no? Que no resalte. Cuando sale Hyde Park sí que es en exterior, eso está claro. No sé si será Hyde Park o qué parte, porque quieren representar un Hyde Park de 50 años antes. Vamos, que no sé cómo lo habrán hecho, pero cuando salen de la casa primera, donde están en la fiesta, que aparece la Chifil y esta, es que es parece un cuadro. Sí. Se ve la salida de la casa. Parece un cuadro de estos así, de Renoir o de Van Gogh. Hay un cuadro de Van Gogh que es el café tal, que a mí me lo recuerda mucho. Por lo menos la misma colocación del café con el fondo. Y esas imágenes primeras, ¿no?, que incluso con los desfiles de caballos, que van la banda de música montada a caballo, y luego las filas, milimétricamente colocadas las filas de gente pasando en un sentido y en otro. ¿No recuerda a Gigi? A mí yo me he acordado mucho de Gigi porque sale mucho... Gigi no es en Londres, ¿no? Es en París. Es en París, pero es el paseo, debe ser el paseo de que va hacia el Arco del Triunfo. No sé, no, el del Arco del Triunfo. Los Campos Elíseos. Campos Elíseos, que se parece mucho a esta zona del Hyde Park. Pero vamos, que todos los carros debe ser en la misma época, ¿no? Una gran producción. Alexander Korda, aparte de ser director de cine, fue uno de los grandes productores independientes de la historia del cine. Participó en producciones tan importantes como El tercer hombre
o luego también las que produjo para su hermano Zoltan Korda, como Las Cuatro Plumas, maravillosa. ¿Es la de Gary Cooper, Las Cuatro Plumas? No, Las Cuatro Plumas esa no es otra. No. Tres agentes bengalíes. O El libro de la selva también produjo. El ladrón de Bagdad. El ladrón de Bagdad. Con Fairbanks. Que tiene 50 y Junior, pico con películas Fairbanks Junior. producidas. Es verdad que fue que debía de tener dinero y saber. Siempre. Claro. para Era poder muy amigo producir. de Charles Lawton, pero muy amigo, vamos. Sí, de hecho es el protagonista de la vida privada de Enrique VIII y de Rembrandt. Sí, sí. Y era muy amigo de... No, me estoy equivocando. Iba a decir de... No has dicho, no te preocupes. Entonces mejor callarme. No ha habido error. Mejor callarme. No ha habido error. De esta obra de Oscar Wilde hay otra versión cinematográfica que se rodó en el año 1999. Con el Fir, ¿no? Con el Fir, Rupert ¿no? Everett. Rupert Everett, Rupert Everett. dirigida por Oliver Parker, con Kate Blanchett y Julianne Moore, Así, entre con las Colin Firth es la importancia de llamarse de Ernesto. llamarse Ernesto, Estaba también con confundiendo. Rupert Everett. Ah, sí, por los dos, es verdad, sí. Otra obra de Sí, Wilde. se han llevado, Sí, se sí, han llevado claro. al cine varias obras de Wilde. El retrato de Dorian Gray, que es su única novela, también hay varias versiones cinematográficas. El que se parece al personaje joven en la versión cinematográfica es Sanders, George Sanders. George es Sanders. que es el que hace el personaje de George Sanders. George Sanders Sí. en la En la de película, Oscar una de Wilde. las versiones La mejor. del retrato, sí, para mí Yo creo que también la es la mejor. mejor, ya la hemos pasado en el callejón. El retrato de Dorian Gray, sí, hace George Sanders el personaje, bueno, que El alter ego de el Oscar alter ego Wilde. de Oscar Wilde. Oscar Wilde que retrató muy bien la alta sociedad británica de la última etapa de la era victoriana. Dice una cosa, bueno, pero me lo ha recordado, dice, para nombrar a los burgueses, dice que no somos ni nobles ni muertos de hambre. Entonces, ¿de quién está hablando? Claro, está hablando de la burguesía. Sí. Pero es que es inteligentísimo, Hay es muchísimas impresionante. alusiones Bueno, ahí, perdona ¿no? que te he cortado cuando has hablado. Es la burguesía de la época, ¿eh? La moral victoriana es la moral de la burguesía, a finales del 19. Sí, esa moral que tanto daño le hizo A ver. al pobre Oscar Wilde. Sí, al final, Oscar Wilde, que estuvo preso. Hay una película que la hace este chico, el protagonista de Los amigos de Peter, es el que hace Oscar Wilde. Lo hace muy bien, Lo hace muy esa bien, a película. finales de... será el año 2000, así, la película. Sí. Y se ve la vida en la cárcel, bueno, lo hace muy bien, lo hace magnífico. Oscar Wilde, que decía que la naturaleza imitaba al arte. Él era un hedonista. Total, luego las circunstancias de la vida también le hicieron cambiar un poco su concepción del mundo, sobre todo cuando los años tan terribles que vivió en la cárcel. Fue cuando escribió No, pero 2 años en esas estuvo en la cárcel, condiciones pero- y además el agravio público. Eso, no solamente la cárcel, sino lo que vino después, Supuso. casi peor, que murió pobre a pesar de tener Con el un éxito- rechazo. Claro. ¿Sabéis cuál era Social. el placer perfecto? Esto no sé dónde lo leí, una vez de este que dices de Oscar ¿Qué lo Wilde. digo? A ver, Fumar. no fumar, no era fumar. ¿No era Tiene fumar? que ver, ¿eh? El cigarrillo. Bueno, pues eso. No, pero puedes fumar en pipa, puedes fumar de muchas Vale, maneras. el Pero el cigarrillo, porque cuando terminas te quedan ganas de seguir. Y ese es el placer perfecto para... Es impresionante. Para la los que definición. fuman, claro, porque yo no soy Ya, pero fumadora y claro. no lo pillo. Pero lo que significa eso, ¿no? El placer perfecto tiene que ser algo que cuando termines quieras seguir. Desde Y es lo luego. y es el cigarrillo, es la metáfora del placer perfecto, joder, es una metáfora. Y que sí que nos lo dibuja bien, ¿eh? Esta sociedad, los burgueses y el tema de, fíjate cómo empieza ya con lo del clavel, ¿no? Milord, sí, Milord, cuando le está contando allí ese sometimiento constante, Bueno, realmente ¿no? ellos no son burgueses como podemos Bueno, claro, entender sería una- a la burguesía, como clase media, Trabajadora. Eso es. empresaria, ¿no? Sí. No, realmente son la alta aristocracia. Ellos son nobles, sí, Ellos son nobles. Él es un noble pobre. Eso es para definir a los que mandan, que son los burgueses, te has confundido las dos. Has nacido noble y encima pobre. Las cosas que ahora no puedes ser. Es verdad que por eso vende ese secreto tan importante, Exacto. porque dice, tuve la desgracia de ser Claro. noble y pobre. Y ninguna de las dos cosas son lo que ahora se vende. Y luego ¿no? Cómo se refleja en ese baile ya empezando, el tema clasista y luego las constantes alusiones que hay en toda la película que te van dibujando todo este carácter, ¿no? que decimos. Habla mucho del tema matrimonial y, ¿no?
Es una constante también en muchas de las obras de teatro de Oscar Wilde, los conflictos... La elección de la mujer, ¿no? Hay una frase por ahí que dice que si conflictos un de hombre pareja. eligiera a la mujer adecuada, ¿no? Lo dice en la película. Sí, sí, es verdad, lo dice en la película. Que entonces no se casaría nunca, o como algo de eso. Sí, no yo sé. me acuerdo de la frase, es una de esas... Sí. Joder, Sí, sí. son- En sus está llena, tramas, Sería un desdichado, claro, pero está llena sí, de sí. en sus tramas Es una lectura de la juega película, mucho, yo creo. de claro, hecho, con los la- enredos, las situaciones de enredo, Esta siempre. está muy bien. La casa, cuando llega a la casa, la mujer lo espera a la otra. Es magnífica, ¿eh? Luego el cine, el teatro español de principio de siglo tiene mucho de... El principio del siglo XX. Sí, claro. Lo Pero es de verdad, Tres estas hombres comedias de copa, enredo, todos que se estos. abre una Miura puerta y- y por la puerta entran unos, se van Pues sí, otros, igual. Que y no dices es- que se van a juntar, que se van a encontrar. Sí, es sí. más loco, ¿no? La comedia de enredo española es más loca que esta, es más serio, Oscar Wilde, el humor es más inglés. Es distinto. Eso, más inglés, claro. Más Yo creo que Miura es inglés más porque en el castizo. fondo- Eso que era irlandés. Bueno, no, era Sí, sí. inglés. Era porque irlandés, Dublín. bueno. nace en Dublín cuando es inglés. O sea que es inglés, no hay que decir que es irlandés. No, pero acaba bien, vamos, que a pesar de que al matrimonio no se sabe si lo pone bien o Bueno, lo pone mal. acaba- Pero, No, pero sí que lo va comparando todo el rato, ¿no? Y Acaba- fíjate que en lo que le propone Bueno, al final es... es curioso porque en su obra se detecta entre un rechazo de esta sociedad hipócrita, pero también una fascinación Claro. por ella. Sí, Y mira por lo que le estos propone al final, ¿no? modelos- La Chibli le dice al inteligente, le dice, pues mira, te casas conmigo y ya lo arreglamos ahí, que incluso ¿Y vuelve, ¿y vosotros no aunque sea creéis que ahí sorpresa... deja ver un poco, la obra no la he leído, pero la voy a leer después de ver la película, porque me llama mucho la atención, que a mí me da la sensación de que está un poco enamorada de él, No, ¿todavía? yo No. creo- yo La creo que no, Chifri ¿eh? cuando le dice, Yo creo que yo hubo simplemente un un tiempo negocio. que quise Está a alguien planteando un mucho, negocio. ay, es que a mí me, como si dejara ver que está todavía Pero enamorada. que es muy cínica, ¿no? Ya, Hace, no, hace él un papel dice- genial, sí, hace un papel la genial esta con actriz, la- es que con la- la- Es magnífico. lo Los dos borda, son magníficos, busca esa ambigüedad y a la vez, sabe más. Bueno, Es que yo de empieza dulce ambigüedad- incluso y luego... La ambigüedad porque no sabes si te está por Claro. lo que te lleva a horror, pero es un horror de mujer, es más mala que Es ¿para qué, mala, eh? Sí, sí, pero bueno, tiene algo de interesante, ¿no? Vamos, yo cuando roba la carta, esa El- para... el- Oh, qué en mala, el qué abanico mala. de Lady Pero es una mala que no los gusta. malos son mujeres, la mala es una mujer, en esta la mala es una mujer, en la importancia de llamarse Ernesto no me acuerdo. Pero casi mejor ser mala que tonta. Eso sí. Yo lo prefiero. Bueno, es que en esta película, ¿quién sería el Bueno, bueno? pero Es hay que- malas tontas Bueno, también bueno y sí, malos un poco hay, tontos. pero, sí, pero el bueno es el inteligente, es el Claro. jovencito, ¿no? Que no le llamamos por su nombre nunca. ¿Cómo Es se que llama? incluso, ¿quién llevaría el Michael protagonismo? Wilding, el actor. Michael Wilding. El primer marido de... El primero no, o el segundo de Elizabeth Taylor, el Que luego- segundo marido de Elizabeth Taylor. La Sí, moral el- inglesa la caracteriza a el ella, ¿no? primero. La mujer. La mujer, la un poco que- tonta la mujer. Claro, como No son. tonta, quizás demasiado estricta. Es verdad que luego se tiene que comer todas Muy las palabras victoriana, es la porque, típica señora victoriana. porque ha esa mujer metido la preciosa. pata con la cartita esa que ha escrito, ¿no? Sí. Aunque ha salido bien al Qué final. bien lo hace, eso, ¿eh? Y es como se te pierde ahí, Sutil, te, sí. te pierdes, Pierde pero el hilo, está muy sí, bien sí. hecha. Esa escena me parece magnífica. No, Fundamental. sí, además es que es en esa escena donde se ve Ajá. la película si va a tirar para un lado o para el Claro. otro. Todos están diciendo, "Oh, va a leer la carta, va a leer la carta y va a darse y resulta que hace un Sí, y quiebro lo hace Los giros de guiones magnífico. está muy bien hecho. Magnífico, es verdad. Que estará bien hecho en el teatro seguro y en el Sí, cine lo lleva muy bien. sí. Y La luego verdad a mí me los- parece que está muy bien llevada. Cuando es que no sé, da muchas sorpresas, ¿no? ¿Quién va a aparecer en la casa en ese momento? La que esperas que aparezca no aparece y aparece la mala, se mete en el salón, escucha a los dos que están hablando precisamente de lo que luego se tenía que enterar ella, ¿no? Sí. Y pues eso, esa teatralidad ahí con escenas súper simples, pero a la vez también pensadas, también elaboradas, ¿no? Que va generando... Y muy bien el movimiento. La carta está en la mesa, todos sabemos que está en la mesa y cómo al Claro. final se hace con ella. Está muy bien No, hecho, ni un muy bien segundo hecho. de... Es complicado llevar al cine esta obra Muy de difícil. de Sí, sí, Oscar la verdad es Wilde, ¿eh? difícil. Porque al final se sustenta en el texto. El fuerte de la obra es el texto y hacerlo digerible para el cine es complicado. Sí, pero lo hace muy bien, ya digo, sí, a mí lo que me sorprendía es que al principio incluso, no sé por qué sobran algún personaje, porque es que luego no se despista ni un segundo del argumento. En Yo el creo que teatro no puede también haber tantos el hecho de presentar esos personajes es para llevar la frivolidad ya al extremo. Es decir, esta gente está rodeada
esos personajes, esas dos que salen ahí las que no comen y en fin, todo una frivolidad enorme, ¿no? En la obra de teatro tiene que estar nombrado, porque en el primer acto yo no veo que se llene el escenario con tanta gente como se ve en la fiesta. Entonces tiene que estar nombrado, tienen que haber salido a la fiesta, estar en una habitación de la fiesta, lo que sea. Lo que hace el Korda es mostrarnos el contexto donde se empieza el lío, que es tú mostrar esto, ¿cómo has dicho? La frivolidad de la sociedad inglesa. de la burguesía, porque son los burgueses los que tienen las perras, sobre todo. Bueno, pero decíamos que estos son nobles. Sí, pero la mayor parte de los Que los van cenografistas son anunciando el ser, no sé burgueses. cuántos, el marqués o el duque de no sé Pero porque dónde. compran los títulos. Y luego no hemos dicho nada del, No, es tema que- del tema de fondo, digo, que va también de la política, ¿no? Que va dejando, que son unos tratados, ¿no? De la corrupción, en este corrupción en la caso, política. que está latente en todos, porque Sí. menos, Sí, está muy menos la bien. mujer de uno, todos los que están ahí metidos están corruptos. Bueno, todos, ¿no? Bueno, Sí, bueno, No, todos, bueno, o sea, el que es político, que va a presentar el informe, ¿no? Sí, y la ese me otra trae que la viene pata. expresamente Sí, para sí, convencerle y su de marido, que... el que era conde, que era el que... Me refiero a eso, a los protagonistas de la historia, que son... Bueno, pero ni el padre ni el chaval joven parece que sea mala gente, ¿no? Vamos, bueno, porque no se sabe. dedican, ¿no? claro, Porque no se dedican a Sí, ello. no se y luego- dedican a la política, son ricos, eso sí que ya son ricos y a lo mejor no, aunque hablan del poder, fíjate, más No, que pero del claro, dinero, el- del el- poder, el ¿no? marido de... el que intenta chantajear la mala, como la estamos llamando, Que tiene un nombre muy poco... ha ascendido a partir de esa mala praxis en política que hizo, Claro, de vender. 110.000 de vender libras. información. Y ¿no? hay una conversación filosófica, ¿no? Que él le cuenta que cuando ya estás dentro, que tienes que ir tomando decisiones, ¿no? Y que en algún momento te tienes que posicionar y comprometerte dentro de la política. Que ahí hasta hay unas conversaciones que serán clavadas al libro y Eso es que... cuando trata de justificar que él ha cambiado de opinión. Claro, con su y que mujer. cuando ya uno está dentro de la política, pues que en algún momento hay que comprometerse, ¿no? Sí, Y yo creo que eso es lo que hace atractivo también, que aparte de tener una buena trama, ¿no? Pues toca temas que son universales y que luego no mueren, porque... Sobre todo de ahora, si es que es lo mismo, lo que pasaba en el 19 y lo que pasa ahora sigue siendo igual. Y en los cavernícolas, yo creo también. ¿no? No creas, yo creo que No, esto eso se es... preocupaban más por comer, yo creo, por comer y que no te sabemos muy maten, no bien. sé. Ir con la del ¿Cómo se vecino, por eso, organizaban? irse con la de la cueva de al lado. Por eso dice los mandamientos, no te vayas con la mujer del vecino. Porque era lo habitual. Sí, sí, sí. Eso dicen, ¿no? Que, claro, los 10 mandamientos es lo que más se hacía, por eso lo Lo prohibían. dice, Y además Porque era lo marca, más la habitual. mujer del vecino, no con la de la mujer del A ver, la que parlamentario. estaba más al lado, claro. Ya te lo marcas, La que más Ya no. conocían. por tenerla más a mano. Bueno, os voy a pedir ya escena o secuencias favoritas. Pues yo qué sé. Quizá a mí sí que me gusta la escena que están en la habitación, ¿no? Cuando está esperando a la mujer del político, ¿no? Y aparece Chebli y la mete el mayordomo sin saberlo en la habitación de al lado, ¿no? Es una sorpresa que gana tensión y que se mantiene ahí 10 minutos y me parece muy brillante, ¿no? Como va a ver la carta, ve la otra carta, se la mete, le saca una, ya vemos que lleva ahí la carta, ¿no? Me parece que está muy bien llevada esa escena, mucha sorpresa y avanza muchísimo el argumento. Es que qué pereza hacer un chantaje, ¿eh? Sí, Pues se Bueno, lía pero- una... Tienes que estar pendiente Tienes que de estar todo. pendiente de demasiados sí, detalles. sí. Qué pereza. Bueno, Con qué esta sonrisa. no le tiembla el pulso. Pero con qué sonrisa te cuenta cualquier cosa. Sí, eso es lo impresionante, ¿eh? Y eso yo creo que está en Wilde. Hasta leyéndolo está la sonrisa Sí, de la es que aquí protagonista. habla además es que hablan con los ojos, ¿eh? Es que sobre todo las actrices hablan con los ojos. Sí, pero la Godard, Esas son las buenas sobre actrices. todo la Godard es Es que magnífica, habla, ¿eh? solo verla ya es que habla con la mirada, que eso es un Hace buen muy actor. bien. Eso es Ella un buen la- actor. Sí, lo hacen... Paulette o Paulette, o no sé cómo. Paulette Godard, que además ella trabajado en el cine mudo. Sí, que había yo estoy hecho convencido que algunas- esta película le quitas el texto y la Sí. entiendes. Sí, sí, No, no, es sí, muy seguro, expresiva seguro. Paulette Y Godard. Korda se ve que ha hecho películas de cine mudo por tal y También. como pone la cámara delante de los tipos y cómo los está dirigiendo. Se Ella nota. que se casó con Chaplin, Sí. ¿no? Se casó con Chaplin. Sí, sí, se Paulette, casó con Chaplin. entre Rodó con él Tiempos El gran modernos. dictador y Tiempos modernos. Tiempos modernos antes. Yo creo que se casa con tiempos modernos. Sí, ¿no? se casan cuando ruedan Tiempos modernos, que fue la última película en la que Chaplin interpretó a Charlotte.
Pero luego, el último marido de Paulette Goddard, ¿quién era? Éric Remarque. Remarque, que también lo hemos tenido aquí. Sí, el escritor. Fue el último marido de Paulette Goddard. Estaba muy feliz ahí, Así Chaplin. me sale el culebrón de las maravillas. Vamos. Pues ya por los años que llevamos ya Claro. podría ser un culebrón esto casi. Bueno, José Chioste, Hemos hablado del momento álgido ese, ¿no? Que recibe la carta ella, pero ya lo hemos dicho. Me quedaría con el mayordomo y el señor el Michael... Wilding, que no me sale. o Wilding. Bueno, a lo mejor se pronuncia Jovencito. Wilding, pero Sí, bueno, sí, para sí. nosotros Wilding. Vale. Sí, Wilding, sí. La conversación con el mayordomo me parece genial, y la pose del mayordomo. Estas cosas de los ingleses, luego les tengo un poco de manía, pero me encanta ver cómo se... Debería aparecer más ese mayordomo. Aparece muy poquito también. Me gusta. La escena con el mayordomo me quedo. Es la presentación del protagonista, del porque es el personaje, protagonista. cuando está en el espejo, al Hay un inicio. contrapicado ahí. Es el- El Sí. espejo, buenísimo. No, y a las mujeres también las muestra, te las presenta delante de un espejo, ¿no? Hay Un un poco como momento cuando se va a la lo que Chifili, quieren aparentar y lo que son que realmente. ella está arriba, y cuando se va está en el espejo al otro lado. En la escalera. Sí, sí. Fantástico. Sí, es que son cuadros, es lo que decíamos, ¿no? El expresionismo, es que son cuadros, toda la Y película. hay perfiles preciosos en esta película, casi como cuadros de la época Sí, sí. victoriana, sí. Fíjate, yo me quedo con la presentación, con el principio de la película cuando salen que es la presentación de los personajes, ¿no? Que ahí es donde se ve a estas dos y salen con las sombrillas en las calesas o en los carruajes estos, que me gusta muchísimo, porque además es que yo creo que ahí, fíjate, sí que parece una obra de teatro. A pesar de que está rodada esa escena en exteriores, es como cuando los actores en un escenario se acercan al público y te miran al público directamente para decir, bueno, pues yo voy a interpretar a ese, o al final, ¿no? Sobre todo al final cuando se saluda, que se mira al público así directamente, y Korda lo pone totalmente al principio, ¿no? Aunque al final también vuelve otra vez la película así circular, se cierra, ¿no? Con ese comienzo por Hyde Park y luego termina otra vez. Es que igual. claro, en el siglo XIX era muy Sí, habitual en sí, los sí. paseos, Los paseos, dejarse ver por los paseos. Fundamental. No había televisión, no había cine No todavía. había radio, no había... Había que ir a pasear. Sí, sí. Claro, Aquí que en, se el- podía cotillear, en claro. Madrid, en el paseo, y hay muchos cuadros de la época, de finales del XIX, que te muestran cómo la gente se relaciona en estos paseos. Además que proliferan este tipo de paseos en lo las que le grandes gusta a los ciudades. ingleses es el tema de la ajardinados. moda y cuando le felicita a una de las actrices por su vestido, dice, se lo diré a mi modista. O sea, O lo de los el carácter bolsillos, cuando inglés dice de... ella, un buen buen vestido traje en una no mujer lleva no bolsillo. lleva Ah, pero bolsillo. sí, Sí, ya sí, lo sí. dice el texto al principio de la sí. película. Reinaba la reina estaba en el trono de la reina Victoria, pero reinaba la moda, la que reinaba era la moda. Y eso se nota que había dinero y economía. No, y es verdad. Para Era el imperio, algunos, el claro. imperio. y con los- En sí, Estados sí. Unidos todavía no se había puesto la cabeza. Y el En vestuario, las Inglaterra. joyas, eso todo lo que sale, ese vestido verde que lleva con este sí. collar de joyas, con este collar que se está viendo ahora ahí de... El canal de Panamá lo hace Estados Unidos, pero el canal de Argentina, Suez lo hacen los sí. ingleses. Es que es el imperio el que hace Sí, el que la le reina interesa. Victoria, que tuvo un reinado muy largo, ¿Cómo está? 63 años. Como la Ha Isabel superado II. ya su tataranieta Isabel II, la reina Victoria, pero reinó de 1837 a 1901, cuando se desarrolló, ¿no? El imperio 63 británico. años, 63 años 64. estuvo ¿Y en cuánto el lleva poder. esto? Pues no sé, pero lleva Más más. lleva más de 60. Lleva más de 63 años. Y lo que te rondaré, Moreno. Ahí sigue. Ahí lo tienen. Bueno, y nosotros también seguiremos aquí la semana que viene, espero, Muy en el bien. Callejón de las Maravillas. No falten hasta entonces.